Bueno, acabamos de cumplir 5 años de la pandemia del COVID que nos tuvo prácticamente a todos encerrados en casa. Un confinamiento que duró 3 meses y 8 días. Para recordar esos 100 días, la periodista y directora de comunicación del Obispado de Ávila, Auxi Rueda, presenta su libro Atrincherados, una pandemia que nos cambió la vida. Auxi Rueda, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Presentamos este libro en el que has escrito a modo de diario, ¿no? Podríamos decir, de todos estos días de confinamiento y de ese COVID, esa pandemia que sufrimos hace ya 5 años. Sí, es un diario personal en el que yo cuento cómo lo viví en primera persona, pero no quiero que sea algo introspectivo, sino al revés. Lo que pretendo es que las personas que lo lean se sientan reflejadas en algo que vivimos todos, ¿no? Y que compartimos muchas cosas. Tenemos muchas cosas en común en aquellos días de cierre, tanto personales como familiares, y también una mirada a cómo trabajamos desde la Iglesia en aquellos días tan importantes. Por eso te quería preguntar, Auxi, porque todos trabajamos como podíamos, desde casa, a veces nosotros como periodistas, medios de comunicación de manera presencial, pero la Iglesia tenía un papel muy importante en ese tiempo y su comunicación era también muy importante y delicada en algunos momentos. ¿Cómo lo hacíais? Pues mira, yo creo que es importante en este momento, cuando han pasado 5 años, reivindicar aquel papel que fue fundamental, ¿no? En un momento en el que todo estaba cerrado, incluidas las iglesias, ¿cómo podíamos decirle a la gente que tenían que seguir teniendo fe, pero que no iban a poder acudir a ningún sitio físico a rezar, a plasmar esa fe? Y fue un trabajo sobre todo de cercanía, de intentar estar con la gente a pesar de la distancia, de que supieran que la iglesia iba a estar allí, que iba a ser un verdadero hospital de campaña, ¿no? Y fue un trabajo muy importante y muy significativo el que hicimos durante aquellos días todos los que nos dedicamos a la comunicación en las distintas diócesis, en la propia conferencia episcopal, ¿no? El mostrar esa cercanía a pesar de las dificultades y el reivindicar pues que los sacerdotes estaban allí en todo momento, ¿no? Y intentando estar cercanos también a la gente. Creo que fue un papel fundamental el que se realizó en aquel momento. Porque, Auxi, precisamente en ese momento, como dices, el papel de la Iglesia era clave, el sentirse acompañado, el servir de consuelo. ¿Cómo dabais aquel servicio vosotros? ¿Cómo contribuíais a que los ciudadanos lo sintieran más cerca? Pues mira, desde las múltiples, que no fueron pocas, posibilidades de conexión online, desde adoraciones online al Santísimo, hasta facilitar el rezo del Rosario, hasta la retransmisión de la Semana Santa, que fue quizá de lo más complejo que hemos tenido porque no teníamos en aquel momento prácticamente ni los medios ni sobre todo el conocimiento necesario, ¿no? Para hacer ese tipo de retransmisiones y que la gente pues pudiera ver en sus casas su catedral, aunque estuviera cerrada, ¿no? Aquella hiperconexión nos mantuvo conectados también a nuestra fe. Pero junto con todo eso, lo más importante, lo principal, era dar un mensaje de esperanza en medio de la dificultad, ¿no? Creo que fue clave también aquel 27 de marzo, esa bendición que realizó el Papa Francisco en aquella plaza de San Pedro completamente vacía, que fue un momento para mí creo que histórico, ¿no? Y que ha marcado un antes y un después. Y aquel momento cómo se supo pues mostrar que la Iglesia iba a estar ahí y era como una manera de ponernos a todos en contacto con las personas que estaban en sus casas, ¿no? Entonces utilizamos todas las herramientas que había a nuestro alcance para que nadie se sintiera solo en aquel momento, incluido también pues el contar cómo estaba trabajando la Iglesia, ¿no? Que muchas veces, sobre todo en redes sociales, se echaba mucho en cara, ¿no? ¿Y dónde está la Iglesia en estos momentos? ¿Y qué pasa? Que no hace nada, ¿qué tal? Bueno, pues sí se hizo, lo que pasa es que a veces nos cuesta un poco, yo creo que un poco influidos por esa parte del Evangelio de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? Pues en este caso ambas manos tenían que ser conocidas. Pudimos contarle al mundo lo que estaba haciendo la Iglesia, cómo era el trabajo de los capellanes dentro de los hospitales, cómo daban la mano simplemente por acompañar y estar con las personas que iban a fallecer dentro de las UCIs, cómo era la labor de los sacerdotes en aquellos entierros tan dolorosos en los que no se podía ni consolar casi a las familias, ¿no? Entonces, el contar y el estar, yo creo que esos son los dos verbos principales que utilizamos en aquel momento. Porque uno de los papeles más importantes, Auxi, en aquel momento era también como Iglesia el consolar a aquellas personas que decías pues iban a fallecer y a las personas, pues a esos familiares que no podían pasar esos últimos minutos con sus familiares en el hospital. Imagino que este fue también uno de los momentos más complicados de gestionar y más dolorosos también como Iglesia, ¿no?
Sí, yo mira, recuerdo una conversación con el capellán de nuestro hospital que me decía, bueno, porque me mandó una fotografía, iba con un EPI, aquellos trajes que iba como si fuera un buzo completamente cerrado. Y yo le decía, pero Antonio, pero ten cuidado, ¿no? Que te estás exponiendo mucho. Y él me decía, bueno, yo entro allí y ya está. Digo, pero tú, ¿pero qué vas a hacer allí si no puedes hacer nada? Dice, que no puedo hacer nada. Dice, por lo menos que no mueran solos. Entonces, claro, para mí aquello fue como si me hubieran agarrado de las solapas, me hubieran zarandeado y me hubieran dado un golpe de realidad, ¿no? El estar allí, me decía, bueno, pues quien es creyente, pues reza conmigo, y quien no, pues por lo menos sé que va a estar ahí acompañado, porque ni siquiera las familias podían estar en aquellos últimos momentos, ¿no? Entonces, ese papel del sacerdote me parece completamente fundamental y creo que pasó un tanto desapercibido, lo contamos por activa y por pasiva, pero la sociedad a lo mejor estaba a otras cuestiones y ahora es momento de recordarlo y de decir, oye, estuvimos allí, ¿no? Aquellos entierros, insisto, pues que había 3, 4 personas porque no se podía hacer un grupo más amplio y en el que el sacerdote estaba en muchos casos incluso sin mascarilla porque no había protección para todos, ¿no? Y no se podía dar un abrazo a esas personas que estaban llorando. Entonces, simplemente el rezar con ellos, el estar expuestos también, pero sobre todo el estar expuestos emocionalmente a los dramas familiares que se estaban viviendo, que los sacerdotes también lo pasaron muy mal, ¿no? Y especialmente los capellanes de los hospitales, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que recordemos que estuvieron ahí como un recuerdo de que siempre van a estar ahí y que ellos son reflejo de que Cristo siempre va a estar ahí con nosotros, ¿no? Ausi, dices en ese libro, en Atrincherados, que también es muy importante, a pesar de todo lo que se vivió, no olvidar este tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquellos días se repetía mucho esa frase de esta saldremos mejores, ¿no? Todos saldremos unidos, saldremos mejores. Yo creo que se nos ha olvidado demasiado pronto. Hay un silencio, creo que consciente, sobre la pandemia. La gente quiere pasar un poquito de puntillas. Sí, recordar aquellos momentos anecdóticos, ¿no? De los cánticos en los balcones, bueno, pues de cómo conectamos unos con otros, de lo que hacíamos en casa para entretenernos. Bueno, pues eso nos saca a todos una sonrisa, ¿no? Pero no debemos olvidar lo que pasó, no debemos olvidar cómo lo vivimos y sobre todo no debemos olvidar la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a las circunstancias y especialmente los cristianos de cómo con nuestra fe supimos también salir adelante, que creo que es un gran regalo que tenemos quienes creemos, ¿no? Quienes tenemos fe. Entonces, el volver a pasar por el corazón, que eso significa la palabra recordar, ¿no? Pasar por el corazón todas aquellas experiencias, nos servirá para darnos cuenta de que tenemos mucho que hacer, pero sobre todo de que somos más capaces de lo que nos imaginamos y que esto no caiga nunca en el olvido, sobre todo también por las personas que se fueron. Pues Ausi Rueda, periodista, compañera, gracias por haber estado hoy con nosotros presentándonos ese libro, como dices, tan importante de explicar la labor de la Iglesia, como siempre, desde el principio hasta el final, a pesar de todos los riesgos que hay y del beneficio que hizo a tanta gente y de poder recordarlo, no olvidar lo que se trabajó por los demás. Ausi, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo.